Filipinas se caracteriza por tener un fenómeno migratorio muy complejo y muy dinámico. Se caracteriza por la exportación sistemática de mano de obra. Más del 10% de la población filipina trabaja en el extranjero. Y ojo con este dato que voy a dar, que es un dato brutal. Más de 1 millón de personas, de filipinos, abandonan su país al año, haciendo de Filipinas uno de los países más intensos en la expulsión de migrantes. Ahora, ¿cuál es el tema? Pues la migración masiva se sentó o sentó sus bases en el tema, en el periodo colonial, que ya nos explicó el doctor Manuel Méndez Alonso. Filipinas estuvo durante siglos en manos pues de coronas europeas, principalmente del Reino de España, que es expulsado en 1898 por Estados Unidos, que le pone una felpa en la guerra a España, le quita Puerto Rico, le quita parte de Cuba y también pues hasta Filipinas se lo termina comiendo. Y esto generó que buena parte de los filipinos quedaran a merced, o sea, se iban unos verdugos y después quedaron a merced de Estados Unidos. Y bueno, los filipinos en este esfuerzo por adaptarse, ¿no? Y por americanizarse y deseuropeizarse en términos continentales, empiezan a ver el norte, digamos la tierra prometida en términos laborales, con hacia Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Filipinas además quedó bajo control japonés, pero volvió a estar bajo el gobierno de Estados Unidos al finalizar la guerra, del cual se independizó en 1946. La guerra también fue un factor importante que aumentó la formación de enfermeras, de albañiles, de gente con muchos oficios, que prácticamente el gobierno dijo, si yo no puedo detener a las enfermeras auxiliares, si yo no puedo detener a los albañiles, si yo no puedo detener a los médicos, si yo no puedo detener a la gente que se quiere ir de Filipinas, entonces lo que podemos hacer es realizar una política gubernamental y darles capacitación. Capacitamos a los migrantes filipinos y ya que no los podemos detener, por lo menos los mandamos preparados para que allá en la sociedad del país al que vayan puedan facilitarles el trabajo porque ya están cualificados para hacer las cosas. Por lo tanto, mi querido Manuel y mi querida audiencia, Filipinas lleva casi 40 años de una política directa, abierta, específica, capacitando a la mano de obra y por lo tanto, pues los filipinos dicen, mira, por lo menos el gobierno sabe que si no nos puede generar plazas de trabajo en Filipinas, nos prepara para que al irnos podamos sumergirnos en los mercados laborales de otros países. La política filipina de migración laboral se ha enfocado en difuminar las barreras para que los trabajadores accedan a un empleo en el extranjero y los distintos gobiernos también mantienen aplicación y perfeccionamiento. Se les enseña idiomas, por ejemplo, pues el inglés que ya lo llevan. Si van a algún país de la francofonía, se les enseña también francés. Y si van a un país en donde se habla el castellano, también intentan aprender castellano. Sin embargo, los países a donde más se van los filipinos, pues es precisamente los de la esfera pues del inglés, ¿no? Con los anglosajones. Tienden a migrar mucho a Estados Unidos, mayoritariamente a Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, al Reino Unido, y bueno, pues alguna parte de la población también se va para Europa. En Europa principalmente se insertan en España. Una de las razones principales de las grandes diferencias en las normas laborales que hay entre Filipinas y los países a donde llegan es que en Filipinas hay pues una capacidad menor de pagar y en el caso, por ejemplo, de los países receptores, depende de la economía y también depende de la necesidad, porque muchos países anglosajones pues terminan prácticamente, mi querido Manuel, por carecer de mano de obra calificada y de carecer de mano de obra que les sepa los oficios, y los filipinos llegan con algún o dos oficios preparados, capacitados por su gobierno, y bueno, pues eso les facilita, además de que con el idioma, ¿no? Trata. No, pues nada, interesante. ¿Sabes qué me llamó la atención? Que, la verdad que un poco otra que me recordaste esta política del gobierno para facilitar la expulsión de migrantes. No sé si te recuerdas, pero creo que Fox, que cínicamente intentaba hacer lo mismo, no sé si te recuerdas, ¿no? También hacer lo mismo con nosotros, ¿no?
cínicamente, ¿no? Porque creo que los filipinos creo que son un poco más serios, al menos en ese aspecto, ¿no? Que lo que fue Fox, ¿no? Lo que pasa es que mientras Filipinas, a través de diferentes gobiernos, diferentes administraciones que rivalizaban políticamente incluso entre ellas, mantuvo la política de los oficios para los migrantes muy consistente. Vicente Fox, la verdad, como buen panista, hipócrita, jodido, vendepatrias, se puso a improvisar, mi querido Manuel. O sea, ellos acusan a López Obrador de que es populista y esta política que acabas de recordarnos que Vicente Fox Sí, sí, hizo, sí. quiso colgarse de Sí, la sí, sí, sí. fama que tiene Enseñar inglés a Filipinas los migrantes y todo, ¿no? Para que con más o una menos se... política consistente de preparación a los migrantes con oficios. Y este cuate fue puro verbo, como buena parte de lo que hizo en su gobierno, puro de lengua larga, que todavía lo sigue demostrando en las redes sociales, haciendo el tremendo ridículo. Mientras tanto, Filipinas se puso a trabajar y por eso no es casual que hasta 1 millón de personas se vayan de Filipinas y hay factores de atracción muy interesantes a donde llegan y se pueden poner a trabajar.